Bienvenidos a una segunda semana de Ídolos del Corazón. Estamos compartiendo sobre un tema que, es complejo, es espinoso, es difícil de manejar, pero estamos haciéndolo desde una perspectiva muy bíblica, con la intención de ayudarte a afirmar tu lealtad para con Jesucristo. Ese es el objetivo que nos estamos trazando. Y si tú eres de las personas que dice, yo sí todavía tengo una estatuita, un idolito, un santito, una virgencita a la que de vez en cuando le pido ayuda, ¿sabes qué? Esta charla, este mensaje es para ti. Si por el contrario tú dices, no, yo ya pasé eso, yo no tengo ningún tipo de imagen, ni de estatua, ni de figura, ni de foto de futbolista o póster de artista, no, yo estoy por encima de todas esas cosas, me alegra. Esta charla te va a interesar, estoy seguro que es importante porque estamos tratando sobre un tema que parece que a algunos sí les atañece muy de frente y a otros ni les toca, pero en realidad es muy personal y se basa exclusivamente en la lealtad que le podemos ofrecer a Jesucristo. De hecho, el mensaje de hoy se llama así, lealtad, así que si quieres tomar notas, que deberías hacerlo. Ese es el título del mensaje de hoy. La semana pasada hablábamos sobre adoración y habíamos aprendido que somos reflejo de aquello a lo que adoramos y que independientemente de si somos creyentes o no, los seres humanos estamos adorando todo el día. Aquello a lo que le dedicamos nuestros esfuerzos, nuestro trabajo, aquello alrededor de lo que nuestra vida gira, ese es el objeto de nuestra adoración. Y la Biblia es muy específica al respecto y para Dios el tema es muy importante. De hecho, te quisiera que nos acompañes por favor a la cita base que nos está ayudando en esta serie que está en 1 de Juan, capítulo 5, 21. Dice lo siguiente, es muy fácil. Hijos, aléjense de los ídolos. ¿Sí? También la vamos a leer en otra versión para que nos quede un poco más claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ídolos. Dice 1 Juan 5:21 en la NTV dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Ídolos del corazón. Cualquier cosa que pueda ocupar el lugar que Dios debería ocupar en nuestro corazón. Y el mensaje de hoy va a terminar por descubrir por completo el verdadero meollo del asunto de la idolatría, que es la lealtad. Para Dios esto es un asunto de lealtad. Para ponerte un ejemplo, me ponía a pensar en algo que he visto muchas veces en mis hijas. Ellas son mujercitas ambas y mira, no sé si pasa lo mismo con hombrecitos. Yo no me acuerdo que a mí me haya pasado lo mismo de chiquito, pero sí a ellas les ha pasado varias veces que sus amigas, su mejor amiga o su amiga más cercana, ya sea de la Nicole o de la María Joaquina, en determinado momento, sobre todo cuando eran muy chiquitas, porque cuando son más grandes ya las cosas cambian, pero cuando eran muy chiquitas, me acuerdo que la María Joaquina sufría mucho porque una de sus amiguitas le decía, si eres mi amiga, no puedes ser amiga de nadie más. Y nosotros siempre le decíamos a la María Joaquina, tú puedes ser amiga de cuantas amigas quieras. Y ella nos decía, sí, pero es que la fulana se enoja, no me deja ser amiga de otras chicas porque me dice, si vas a ser amiga de otras, ya no eres mi amiga. Y me deja de hablar. Y bueno, es un comportamiento bastante irracional, pero también puede ser propio de la niñez. No sé, como que una niña está buscando exclusividad con otra niña y puede parecer hasta cierta manera extraño y posesivo, pero oye, está tocando un punto bien interesante. Quizás no en el comportamiento de niños, porque definitivamente es algo que no condono, pero sí nos está, como ilustración, nos está planteando una situación bien interesante. La lealtad es algo que no puede estar dividido. Entre amigos uno puede ser amigo de todos, uno puede tener contacto con todos y sobre todo cuando eres niño, pero cuando ya comprometes el corazón en una relación, cuando comprometes tu palabra en un acuerdo, esta debería ser una forma en la que tú te comprometes de manera exclusiva. La lealtad trata de eso. Y cuando Dios habla de idolatría en la palabra, y lo habla mucho porque es la historia de los tropiezos del pueblo de Israel, Él siempre demanda de ellos lealtad. Él siempre demanda de ellos este compromiso que es excluyente para Dios. El tema de la lealtad es sin lugar a dudas, es el más importante en su relación con el hombre y es una constante en la historia de Dios con el pueblo de Israel y luego la va a hacer con nosotros. Así que para hoy quiero que desempaquetemos, ¿sí? En el mejor sentido de la palabra,
todos los aspectos del concepto de lealtad. Y vamos a comenzar yéndonos a la Biblia. Si me puedes acompañar, por favor, en Josué, en el capítulo 24, los versos 14 y 15, en los que Josué va a hablar lo siguiente. Dice, por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates en Egipto. ¿Te das cuenta ahí la relación que hay entre ídolo y adoración, lo que hablábamos la semana pasada? Ok, y sigue diciendo, sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron al otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Este es el discurso final de Josué en el capítulo 24 cuando su libro está terminando. Hace un poco lo que hizo Moisés en Deuteronomio cuando su misión estaba terminando. Tanto Josué como Moisés, como cualquier líder de Israel, conocía el problema del pueblo de Israel. Ellos tenían la tendencia de inclinarse literalmente, no como una figura, sino literalmente postrar sus vidas, arrodillarse e ir en pos de otros dioses, buscando su protección, su ayuda, o incluso tratando de caerles bien a otros dioses. Y esto ha sido una constante en la historia del pueblo de Israel. Y aquí Josué les dice, yo sé cómo son ustedes, que cuando yo me muera, y ya no sea más el líder de ustedes, su corazón se va a empezar a desviar. Y van a ir en pos de otros dioses. Y van a abandonar al Dios de Israel. Así que elijan hoy. Y les plantea esta figura. Elige hoy. La lealtad es algo que uno puede elegir. Es algo que uno puede decidir. Tú puedes decidir hoy a quién le entregas tu compromiso y tu lealtad. Es algo que se hace conscientemente, es algo que se hace voluntariamente. Y para Dios es importante que ahí ejercitemos nuestro libre albedrío, porque el hombre es libre, fue creado por Dios con la capacidad de elegir precisamente para que sin que nada lo obligue, él elija a Dios, su protección, su ayuda y su presencia. Y eso es lo que le está planteando Josué a los israelitas en ese momento. Quiero explicarte cómo era el día promedio de un israelita en esa época. Hombre o mujer se despertaba muy temprano en la mañana y lo primero que hacían era darle gracias a Dios por un nuevo día. Y no necesitaba hacer una oración de 2 horas, ¿no? Era una oración sencilla de Dios, creador de todo, te doy gracias por permitirme estar vivo. Y luego recitaban el Shema, que te lo cité la semana pasada, eso que se encuentra en Deuteronomio 6, en el que dicen, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa era la manera de alinearse. Mi Dios es uno, no hay otro. Solo Él es el Señor y a Él le amo. Y a Él le sirvo y a Él le sigo. Y se alineaban con eso y luego comenzaban su día. Algunos eran pastores de ovejas, otros eran granjeros, otros iban a sacar agua del pozo, otros trabajaban en tareas en la comunidad o en la casa, carpinteros, albañiles, cocinaban para la familia, etc. Pero todo eso giraba en torno a Dios. Cuando se reunían a comer, daban gracias a Dios por los alimentos. Señor, tú eres quien nos provee y te agradecemos por lo que nos vamos a servir. Cuando se saludaban entre ellos, Shalom, que literalmente significa que la bendición del Señor sea sobre ti en todo tu día y que recibas paz desde que te despiertas hasta que te acuestas. Esta paz que se traduzca en sentirte bien, en tener una buena digestión, en respirar aire puro, en sentirte liberado de cargas, en que las enfermedades no te acerquen. El saludo Shalom involucra todas esas cosas. Es un concepto bien amplio porque la paz significa más que ausencia de problemas, presencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y así transcurría el día del israelita promedio. Cuando llegaba la noche, otra vez se alineaban con él a partir del Shema. Escucha, oh Israel, se lo decían a sí mismos. El Señor tu Dios es uno, no hay otro, solamente Él.
Ámale, síguele, sírvele con todo lo que tengas. Gracias, Señor, por este día. Y se acostaban y dormían y su vida y su día giraba en torno a Dios. Pero cuando se desviaban de Dios, su vida se disipaba en otras cosas. Y ellos tenían la tentación frecuente porque vivían rodeados por pueblos paganos. La tentación frecuente de adorar a otros dioses que literalmente ponían sus salas de atención, por decirlo de alguna manera, al alcance de todos. Habían una serie de lugares paganos donde la gente podía adorar a otros dioses, ya sea con ofrendas o sacrificios, o incluso mediante la prostitución ritual, que era una manera de adorar a un ídolo falso que se llama Astarte o Asterat, que para la cual construían estos que se llamaban árboles frondosos, y en realidad es que hacían una especie de templito a los pies de los árboles, y tenían relaciones unos con otros a manera de adorar a estos dioses. Y era obviamente muy fácil y muy tentador para la gente abandonar a Dios e ir en pos de estos dioses, o de Moloch, que exigía sacrificios de niños, o de Baal, que exigía que te zanjes el cuerpo y que te hagas heridas a manera de agradarle para que no te mate. Y como vivían con estos pueblos paganos que temían todas estas cosas, entonces se dejaban contaminar, y era una tentación constante para los israelitas, porque para ellos todo giraba dentro de ese imaginario. Es por eso que Josué les dice, ahorita mismo tienes que elegir si vas a servir a Dios o vas a servir a otro Dios. Tienes que tomar la decisión ahora. Y ahí es cuando vemos que se ejecuta de manera práctica en la vida de las personas la diferencia entre el concepto de militancia y el concepto de simpatizante. Alguna vez te he hablado al respecto, pero creo que es apropiado traerlo a colación ahora. Es muy distinto ser simpatizante y decir, sí, me cae bien el Dios de Israel, a decir soy militante, es decir, vivo para Él, mi vida gira en torno a Él, mis pensamientos, mis esfuerzos, mi tiempo están dedicados a Él porque le amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Eso es militancia. Simpatizante, sí, creo que sus promesas son buenas, pero no siempre acudo a Él, porque también puedo acudir a este o a este otro Dios, y habían muchos israelitas que de paso consultaban o a un adivino, o consultaban a otro Dios, o a algún sacerdote de otro culto. Y este era el problema para Dios. Él les decía, sus corazones no son perfectamente rectos conmigo. Nosotros vivimos igual en nuestra época, aun cuando no tenemos esa tentación permanente en cuanto a ídolos y figuras y estatuillas y árboles frondosos y prostitución ritual, aun cuando no hay eso. Sí, de todas maneras nuestro corazón es tentado para alejarse en pos de otras cosas, y es ahí donde podemos aplicar lo mismo, los términos de militancia y simpatizante. Mira, te voy a poner un ejemplo. Una cosa es que te guste un equipo de fútbol. Me gusta mucho, por decir, el Real Madrid. Otra cosa es que tú seas militante. Yo tengo un amigo que literalmente, él no vive en España, vive aquí, es boliviano, pero literalmente ve todos los partidos, se compra todas las camisetas, conoce todos los jugadores del equipo, sabe los himnos, las canciones, la tradición, la historia. Para él es un tema que lo vive de manera muy profunda. Bueno, hay otras personas que sí, vamos Ronaldo, vamos Madrid, ni siquiera se enteraron que Ronaldo ya no está en el Madrid. ¿Por qué? Porque es simpatizante, no es militante. La militancia le pone todo de uno a algún aspecto. Los artistas tienen militantes. Una cosa es ser fan, ay sí, me gusta tal o cual. Y otra cosa es como, por ejemplo, entre fanáticos se agarran a golpes o se insultan porque cierto fanático habló mal de su artista o de su grupo favorito, y se ponen hasta nombres. Por ejemplo, esta cantante americana que se llama Demi Lovato tiene un grupo de seguidores gigantescos que se llaman los Lovatics o las Lovatics, porque en su mayoría son mujeres. Nada en contra, pero es gente ya militante, ¿no? Que se prohibidas a sí mismas de escuchar cualquier cosa de Ariana Grande. ¿Por qué? Porque Ariana Grande no es pues Demi Lovato, y entonces sienten una identificación muy fuerte con aquello a lo que le han dado su compromiso, su amor y su atención. La militancia es muy distinta que solamente ser simpatizante. Simpatizante es el que está al borde de un desfile con su banderita cuando los demás están desfilando y sí, grita y sacude la banderita. Militante es el que preparó el carro alegórico, el que está en la marcha, el que está llevando las banderas, el que transpira la gota gorda por sacar adelante ese desfile. Hay diferencia entre ser simpatizante y ser militante. Entonces la pregunta aquí, porque la idolatría es un tema de lealtad, es
¿Para quién haces lo que haces? Lo mismo que te preguntaba la semana pasada. ¿Para quién estudias, trabajas, te esfuerzas, vives tu vida? ¿Para quién? ¿Para satisfacer a quién? ¿Y en busca de qué meta? Porque déjame decirte esto. Aunque es la cosa más frecuente que escuchamos, es verdad, no nos llevamos nada de esta vida. Si tú vives trabajando, esforzándote, estudiando para lograr alcanzar cierto estatus o acumular cierta cantidad de cosas o tener, ser o saber algo que tú consideras que es de gran valor, eso se pierde si está enfocado en lo temporal. Pero si está enfocado en lo eterno, estás haciendo un depósito eterno. Por eso es que es muy importante ver en torno a qué gira tu vida, en torno a qué eliges vivir, servir y a quién eliges seguir. Y Josué le plantea esto a la gente. ¿Su enfoque va a ser eterno o su enfoque va a ser temporal en las cosas de este mundo que perecen y que no dan ningún fruto? Y entonces ahí es necesario entender que cada vez que tú le dices sí a algo o a alguien, automáticamente le estás diciendo no a otras cosas. Eso es inevitable, siempre es así. Ya no tiene que ver con fe, ya no tiene que ver con doctrina, es una cuestión práctica. Cada que elijo y digo sí a algo, le digo no a otras cosas también. Y en cuanto a la lealtad, funciona todavía de manera más exclusiva y excluyente. ¿Por qué? Porque la lealtad es eso. La lealtad es ofrecer mi compromiso a algo de manera exclusiva. No me puedo comprometer con nada más. Y de manera excluyente, nada más va a formar parte de este compromiso. Eso es lealtad. Y para Dios el tema de la idolatría es eso. ¿Vas a entregarte por completo a mí? ¿O vas a entregarte por completo a otra cosa? No hay un término medio en la cuestión de lealtad cuando Dios la concibe como el tema central de su relación con el hombre. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Para mí, Carlos Alberto Paz, el fútbol boliviano no es una representación de patriotismo, para mí, ¿sí? Hay mucha gente que sí lo ve como un tema patriótico y cuando juega la selección nacional se visten de los colores de la selección nacional, portan una bandera y asocian mucho el tema deportivo, sobre todo futbolístico, con el tema patriótico. Personalmente no lo considero así, para mí es algo completamente diferente. De hecho, no me considero ni un fanático ni alguien que apoye la selección boliviana. Por favor, no se ofendan, ¿sí? Es un tema que sencillamente para mí no es apasionante, con el cual no me involucro. En temas de fútbol, para mí las cosas son así. Yo no pienso que el fútbol sea una representación nacional de algo. Me parece que es una participación deportiva en la cual hay alguien que gana y alguien que pierde en la mayor parte de los casos. Así de sencillo. Sí, me gusta mucho el fútbol, pero no lo veo a ese nivel. Para mí, manifestaciones patrióticas son, por ejemplo, la lucha por la democracia que muchos llevaron adelante en años pasados cuando estábamos tratando de restablecer temas democráticos de nuestro país. Para mí es cuestión de defensa de fronteras, para mí es cuestión de defensa de soberanía hacia el exterior del país o de cuestiones de dignidad de nuestros compatriotas, perdón, no encontraba la palabra compatriotas hacia el exterior. Esos temas sí son de patriotismo y de nacionalidad, pero en deporte sinceramente no lo veo así, yo. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque resulta ser que en determinado momento de mi vida hubo un campeonato internacional, ya no me acuerdo qué era, si Copa América, perdón, Copa Sudamericana o Libertadores, la verdad no lo recuerdo. Pero habían dos partidos seguidos. Primero jugaba Bolívar contra un equipo del exterior y luego jugaba Strongest, que es el equipo rival de siempre de Bolívar, jugaba Strongest contra el Barcelona del Ecuador en el mismo día. Bueno, pues yo fui al estadio y apoyé a Bolívar porque es el equipo local que me gusta. Y cuando terminó el estadio, la mayoría de los bolivaristas se fueron del estadio porque comenzaba el otro partido que era del Strongest. Pero algunos se quedan bajo el entendido de es un equipo boliviano, es un equipo paceño, hay que apoyarlo. Bueno, pues yo me quedé también, pero no me quedé para apoyar el Strongest. No me apedreen, escuchen la historia. No me quedé para apoyar al Strongest. Me quedé porque en el equipo ecuatoriano estaba jugando un jugador que yo admiraba mucho en ese entonces, que se apellida Valdivieso, boliviano, que había sido de Bolívar y que había sido vendido al Barcelona del Ecuador y que iba a jugar en ese partido. Entonces,
Después de sacarme mi camiseta del Bolívar, me quedé abajo con una camiseta del Barcelona del Ecuador que yo tenía. Y sabes que casi muero apedreado por los stronguistas que estaban ahí, porque obviamente yo era uno apoyando a Barcelona contra miles de stronguistas apoyando al equipo local, y me hacía reñir incluso con mis amigos, me golpeaban la cabeza y me decían, ¿qué te pasa? Tienes que apoyar a los equipos bolivianos, tienes que apoyar a los paceños. Y en mi criterio, la nacionalidad y el patriotismo no forman parte del fútbol. Entonces yo ahí le di mi lealtad primero al Bolívar, que es el equipo que me gusta, y luego le demostré mi falta de lealtad al equipo que no me gusta, que es el Strongest. Nada en contra de ustedes, hermanos stronguistas. Dios los ama, que el Señor los bendiga. Pero en ese momento y de chango, y sabes que casi muero apedreado en el estadio, así que tuve que huir por mi vida. ¿Por qué? Porque no puedes, en mi concepto, no puedes dividir tus lealtades. Y a veces el fútbol se vuelve así de apasionado y no hay manera de que uno sea leal un poquito a un equipo, pero luego también seas leal al otro equipo. ¿Te imaginas yo en ese partido viendo que atacaba el Barcelona, el Ecuador, y vamos, Valdi, vamos, y luego iba el Tigre y avanzaba Tigre? O sea, no puedes hacer eso. O eres leal a uno o eres leal a otro. La lealtad no puede comprometerse de manera dividida. La lealtad es algo que es exclusivo y excluyente, y con Jesús el tema es más exclusivo y más excluyente todavía. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 12, en el verso 30, dice lo siguiente. Jesús está hablando con la gente y les dice: el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Para Jesús no hay término medio. Y lo más triste de este asunto es que la decisión es tácita. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú eliges no creer, cuando tú eliges no confiar, cuando tú eliges no tomar en cuenta a Jesús en tu vida, ya sea de manera declarada o por tus acciones, inmediatamente te estás poniendo en contra. Ojalá fuese que no sigo a Jesús y ya tampoco el tema me interesa. No, para Jesús el tema es así. O estás conmigo, o eres contrario a mí. O trabajas conmigo, o trabajas en mi contra. Y quizás alguien me diga: Carlos Alberto, es que esa postura es demasiado radical, y esa es la razón. Mira, me estás decepcionando. Yo pensé que asistiendo a Jasón iba a encontrar esa postura más abierta, en la que no hay estos temas tan radicales, tan fanáticos. Te voy a poner otro ejemplo para que entiendas por qué el tema de la lealtad tiene que ser exclusivo y tiene que ser excluyente. Quizás alguna vez has escuchado este ejemplo, pero te lo pongo ahí para que lo entiendas. Una mamá que estaba tratando de que su hijo agarre hábitos de orden, le insistía: Carlos, ordena tu dormitorio. Este chico lo ordenaba a medias, ¿sí? Por fuera el dormitorio se veía ordenado, pero en cuanto abrías los closets, la ropa se caía, los cajones estaban rebalsando entre basura y cosas útiles, y la mamá se daba cuenta. Entonces un día le habla a su hijo y le dice: ¿por qué no eres realmente ordenado? Y el chico le dice: mamá, mientras se vea ordenado, ¿ya qué importa si por dentro no está realmente ordenado? Ok, le dice la mamá. El chico se sale y cuando regresa la mamá le dice: te lo he preparado tu postre favorito, te lo he hecho unos brownies. Y el chico dice: ay mamá, qué deli, gracias, me voy a llevar esto al colegio mañana para mi merienda. Sí, hijito, llévate, invita a tus amigos. Solamente que quería avisarte que he hecho los brownies como siempre, como a ti te gustan, pero son 99% brownie, 1% popó del perro. Entonces el chico le dice: ¡ah, qué asco! Pero hijito, se ve como brownie, huele a brownie y sabe a brownie. Solo es 1%, imperceptible. Ni lo vas a notar que es popó del perro. Yo te digo, ¿tú te comerías ese brownie? Es más, quizás alguno ahorita está haciendo: ¿te comerías algo así? Ese ejemplo aplica perfectamente para la lealtad. La lealtad o es 100% comprometida o no es lealtad. No, en otras cosas pueden existir 50 sombras de Grey, pero cuando se trata de seguir a Jesucristo, la lealtad o es al 100% o no es lealtad. Es más, incluso si no se trata de Jesucristo, ¿a ti te gustaría que tu esposo te sea 70% fiel? ¿Te casarías con un hombre que te diga: voy a ser fiel a ti el 70% de las veces? ¿Te casarías con una persona así? ¿Harías sociedad con un socio que te diga: mira, el 80% de las cosas que hagamos las voy a hacer
confiablemente, pero hay un 20% que quizás favorezca a otras empresas. ¿Harías una sociedad con esa persona? Es decir, si hay cosas en las que para nosotros es absolutamente lógico que la lealtad tiene que ser al 100%, ¿por qué con Dios no tendría que ser de esa manera? Vas a salir de viaje y le vas a dejar tu casa al cuidado a alguien. ¿Le dejarías tu casa a alguien que te dice, sí, es un 60% probable de que no le pase nada a tu casa, pero hay un 40% de probabilidades de que haga fiestas o la maltrate o la destroce? ¿Dejarías tu casa con alguien que la va a cuidar al 60%? ¿Te someterías a una operación a corazón abierto con un médico que sabes que solamente tiene un 40% de operaciones exitosas? Pero es que es un 40, es un gran porcentaje. No. Es que cuando se trata de algo que me tiene que dar seguridad, tú y yo demandamos que sea al 100%. Si la lealtad es al 80%, no es lealtad. La lealtad tiene que ser al 100%. Y quizás me digas, pero como cristianos, ¿cuándo nosotros le entregamos nuestra lealtad al Señor en menos porcentaje? Siempre le damos nuestra lealtad al 100%. Bueno, pues debo decirte que, por ejemplo, le entregamos nuestra lealtad hasta cierto punto cuando nos gusta, por ejemplo, una cita bíblica. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Pero no nos gusta la cita bíblica que dice, el que no está conmigo está en mi contra y el que conmigo no trabaja se opone a mí. ¿Me entiendes de lo que hablo? O sea, ¿cómo puedo elegir una porción de la Biblia y decir, esta sí va? Y decir otra porción de la Biblia y decir, esta no va. Eso no es una lealtad consecuente. Si la lealtad es al 80%, no es una lealtad. Hay gente que, claro, le encanta cuando la prédica anima y motiva y te habla de que el Señor te tiene en sus brazos y que te va a bendecir y te va a prosperar, pero no nos gusta la prédica en la que se nos dice que Dios va a forjar nuestro corazón y que va a templar nuestro carácter y que muchas veces el camino va a ser difícil y doloroso. Y entonces ahí tenemos nuestra lealtad comprometida. Comprometemos nuestra lealtad cuando decimos, quiero servir al Señor, pero lo quiero servir solamente los lunes en la noche porque es el único horario que me sobra. Y entonces le entregamos a Dios lo que nos sobra de tiempo, en lugar de darle todo nuestro tiempo. Y quizás me digas, es que Carlos Alberto, no puedo darle todo mi tiempo, porque tengo una familia que sostener y tengo una vida que llevar adelante. Yo nunca te dije que dejes de hacer eso. Yo lo que vengo diciéndote semana tras semana es que logres hacer que todo eso que tú haces gire alrededor de Jesucristo. Tenemos esa lealtad dividida cuando decimos, sí, Señor, te lo entrego todo, pero estito no te lo voy a entregar. Sí, Señor, sé que tus mandamientos son ciertos y verdaderos, pero igual voy a vivir con mi chica, sin casarme con ella. Sí, Señor, sé que tus mandamientos son ciertos y verdaderos, pero de todas maneras voy a seguir sacando dinero extra de mi oficina sin que nadie se dé cuenta. Sí, Señor, te voy a seguir y servir con todas mis fuerzas y todo mi corazón, pero no los viernes, porque los viernes es el día que salgo con mis amigotes. Eso es tener la lealtad dividida. A eso, ¿sabes qué le llama la Biblia? Le llama doble ánimo. Doble ánimo es tener tu corazón partido entre una y otra cosa. Es como se dice vulgarmente aquí en mi país, no sé si en otros países lo dicen, cuando catalogan algo como que esto no es ni chicha ni limonada. Sí, no es ni lo uno ni lo otro. Está tan dividido que no logras distinguir si es de este lado o de este otro lado. Y sabes que nadie que tiene doble ánimo se compromete. Para comprometerte con algo o con alguien, necesitas poner todo de ti. Nadie que tiene doble ánimo es confiable. Tú no entrarías en una relación con una persona que no pone todo de sí en la relación, aunque bueno, muchos lo hacen y luego sufren las consecuencias. Y para Dios, la relación con los humanos tiene que ser de lealtad, de 100% de confiabilidad. El tema de la idolatría es un tema de confiabilidad. ¿Vas a confiar en mí al 100%, dice el Señor, o vas a seguir confiando en otras cosas? Mira cómo lo ponen las Escrituras. Santiago en el capítulo 1, los versos 5 al 8 dicen lo siguiente. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, y presta atención, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. La lealtad se divide. Y es tan inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro.
Esas personas, los que tienen el corazón dividido, la lealtad dividida, ese doble ánimo, no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Y quizás me digas, Carlos Alberto, pero yo a veces dudo, entonces con eso estoy fallando al Señor. Mira, todos dudamos. Pero dudar debe llevarnos a buscar acrecentar nuestra fe y nuestra confianza. El hecho de que tú y yo dudemos no significa que hayamos fallado, significa que no tenemos la fe estable y tenemos que estabilizarla en Jesucristo. Tal vez mucho de la inestabilidad de tu vida se deba a eso, a que hay cosas en las que vives en doble ánimo. Y probablemente alguien me diga, pero ¿cuándo nuestro corazón está dividido, Carlos Alberto? Te puedo poner una serie de ejemplos que te van a ayudar a entender esto. Por ejemplo, creo en el Señor, pero por si acaso. Hasta por jugar, hasta por hacerle caso a mi amiga que me lea la mano. O por si acaso, quiero ir donde el tal o el cual adivino y que me lea las cartas. Por si acaso, no es que no creo en el Señor, no creo en eso de las cartas, pero por si acaso. Por si acaso. Eso es un corazón dividido. Yo creo en el Señor y yo creo que mi vida está en sus manos, pero cuando llegue esta fiesta que te contaba que hay en Bolivia, cuando llegue esta fiesta de las alas, por si acaso me compraré mi maletita y por si acaso me compraré mis billetitos y mi pasaportito para ver si me sale un viaje. No es que no crea en el Señor, pero uno nunca sabe, tal vez eso también funciona. ¿La lealtad es al 100% o no es lealtad? Y ese por si acaso denota un corazón dividido. O gente que dice, sí, no, yo le pido todas las cosas a Jesús, pero no está de más que María me lo muñequee con su hijo. ¿Cómo es eso? O le pido todo a Dios y confío en Él, en su provisión y en su ayuda, o me enfrento a Él. Pero, Carlos Alberto, María es la mamá, no importa. La Biblia es clara y la lealtad es exclusiva y excluyente. Solamente al Señor adorarás, solamente a Él le servirás. No hay otra figura. Sí, yo creo que el Señor está preparándome y preparando una pareja para mí, pero por si acaso lo voy a poner nomás al San Antonio de cabeza. ¿What? Ahora te digo, yo personalmente creo que no estoy predicando a ese grupo de personas. Yo creo que ya hemos superado ese tipo de cosas. Pero si alguien de los que me está escuchando ahorita piensa que con eso está haciendo bien, está equivocando el camino. Pero Carlos Alberto, San Antonio es santo. Él le cree a Jesús. Realmente ahí sí que no hemos captado nada. Hijos, ¿qué decía la cita bíblica del inicio? Hijos, queridos hijos, guárdense de cualquier cosa que pueda ocupar el lugar del Señor en el corazón. Porque sí, tú puedes ocupar el Señor del lugar en tu corazón y que tu vida gire en torno a ti, o por si acaso también estar haciendo otras cosas, y por si acaso estarle dando cabida a otras cosas en tu vida. Tenemos el corazón dividido cuando dice, sí, le he entregado al Señor mis problemas y mis cargas, pero de todas maneras las vuelvo a agarrar nomás y sigo preocupado y sigo tratando de resolverlo. Entregale tus cargas. Eso no significa que no hagas nada. Significa que a partir de que le has entregado tus cargas, todo lo que haces, lo haces confiando en la fortaleza que te da el Señor y en que su mano obra. Sí. Sé que estos trámites son difíciles, sé que estas cosas son difíciles, se las he entregado al Señor, pero por si acaso nomás buscaré a alguien que me dé una manito ahí por debajo. Con el Señor no hay un por si acaso. Esta es la clase de prédicas que se vuelve difíciles de predicar porque empiezo a tocar en áreas en las que la gente no quisiera que toque. Pero mi deber como predicador es decirte hoy, como le dijo Josué al pueblo, escoge hoy, elige hoy, ¿a quién le vas a entregar tu lealtad? Si a quien los demás se le entregan o al Señor que te sacó de la esclavitud en la que vivías. Y Josué termina diciendo esto, no sé tú, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. ¿Y sabes qué? Termino con esto. Cuando le entregas tu lealtad completa, no 70, no 80, no 99,9%, cuando le das toda tu lealtad a Jesucristo, estás acarreando una bendición de 1000 generaciones para tu familia y tus descendientes.
Papá, mamá, que estás preocupado por tu hijo, por tu hija, ¿sabes qué es lo mejor que puedes hacer por ellos? Entregarle toda tu lealtad a Jesucristo, porque Él nunca abandona a los que en Él confían. No le vayas con por si acasos. Emprendedor, amiga empresaria, trabajador, trabajadora, el mejor depósito que puedes hacer es en el banco eterno. Y los depósitos que se hacen en el banco eterno no son en dinero, son en confianza, en dependencia, en fe. El que no está conmigo está en mi contra. Pero el que no trabaja contra mí, conmigo trabaja. Haz tu depósito en Él. Dale toda tu confianza. Elegí hoy. La lealtad es una decisión. Es como cuando tomaste la mano de tu esposo o de tu esposa el día que hiciste el pacto en el altar y le dijiste, hoy te elijo y elijo ser fiel a ti. Y sí, yo sé, el ser humano falla y se equivoca. Pero quién sabe, este mensaje es una oportunidad que Dios te está entregando para recuperarte y entregarle una vez más toda tu lealtad al único que la merece. Porque si eres leal con Él, Él siempre es leal contigo. Y aun cuando nosotros fuéramos infieles, dice la palabra, Él no se niega. Él no deja de ser quien es. Él sigue siendo fiel. Si hay alguien a quien vale la pena entregarle nuestra lealtad, te aseguro que es a Jesucristo. Los ídolos del corazón no es otra cosa que un tema de lealtad. Elige hoy a quién vas a seguir y a quién vas a servir. Si tú quieres tomar la decisión hoy de recuperar esos lugares donde has diseminado tu lealtad y ponérsela a Jesucristo, oremos. Es un buen momento para decir, sí, Señor, me he dado cuenta que mi corazón está dividido, que he tenido doble ánimo, que no he estado confiando al 100% en ti. Hoy desecho tradiciones, hoy desecho otras creencias, hoy desecho incluso la confianza puesta en mí mismo o en alguien más y vuelvo a poner mi confianza en ti. Tenemos el corazón dividido cuando aceptamos de Dios lo bueno, pero no aceptamos lo que nos parece malo y olvidamos que la palabra dice que Dios dispone todo, incluso lo malo, para bien de los que le aman. Yo te invito a que elijas hoy a quién vas a servir. Si a lo que los demás sirven o al Dios que te hizo libre de la esclavitud del pecado. Si tú quieres hacer eso conmigo, hoy oremos. Haz esta oración sencilla. Haz a un lado toda distracción. Por favor, deja de hacer lo que estás haciendo y ponte a cuentas con el Dios de la vida. Y dile conmigo, amado Dios, perdóname por todas esas ocasiones en las que mi corazón dividido, en la que mi doble ánimo ha sido evidente a ti. Perdón, Señor. No me había dado cuenta que estaba comprometiendo mi lealtad en otras cosas y no te la estaba entregando al 100%. Hoy escojo seguirte a ti y servirte a ti y solamente a ti de manera exclusiva y excluyente. Mi corazón es tuyo y te voy a amar con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma. Recíbeme una vez más y ayúdame a mantenerme en mi compromiso de ser fiel contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, yo sé que es difícil tocar estos temas, pero es mi trabajo hacerlo. Lo hago con mucha alegría porque sé que de alguna manera te puedo ayudar, me ayudo a mí mismo a mantenernos en esa brecha de fidelidad y de lealtad con el Señor. Quizás tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador y sientes que este momento Él ha estado llamando a la puerta de tu corazón. Oye, la Biblia dice que si le abres, Él será quien cene contigo y tenga una relación de amistad contigo. ¿No quieres entregarle tu vida a Jesús en este momento? Si tú quieres hacerlo, hagámoslo. Es muy sencillo, es pedirle perdón por tus pecados y aceptarlo como Señor y Salvador. Yo quiero ayudarte con esta oración. Hazla conmigo, es muy sencilla. Dile a Jesús, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te ruego, Jesús, escribe mi nombre en tu libro. Dame la vida abundante que compraste para mí. En el nombre de Jesús.
Amén. Así de sencilla como es esta oración, es poderosa, porque te ha hecho parte de la familia de Dios. Bienvenido a la familia del Señor, nos alegramos contigo. La siguiente semana estamos cerrando nuestra serie Ídolos del Corazón y vamos a hablar sobre un tema muy importante en esta cuestión de idolatría, que es la devoción. Así que te voy a estar esperando la siguiente semana para cerrar este ciclo de charlas que son complejas, pero que son muy necesarias para afirmar y afinar nuestra lealtad con Jesucristo. También te pido que me ayudes a compartir este mensaje con alguien más. Por favor, de veras te lo pido. Yo no puedo hacerlo, yo lo comparto con cuantas personas están a mi alcance, pero hay personas a las que no conozco que tú sí sabes que necesitan este mensaje. ¿Se los puedes hacer llegar? Yo te agradezco mucho por este servicio. No lo haces conmigo, no lo haces con la iglesia, lo haces con el Señor, que quiere llevar su mensaje de buena noticia y de salvación hasta el último rincón del mundo. Cuando eso suceda, porque en algún momento todos habrán escuchado de Jesús, vamos a celebrar la verdad que nos mantiene trabajando semana a semana y día a día en este proyecto que se llama Jasón, que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Te voy a estar esperando la siguiente semana para cerrar este mensaje.